garchea al invite de Google, y si no lo mandaremos por mail también. Bueno, perfecto. Ignacio, una consulta. ¿Cuántos somos en total? Por la duda que estás hablando, estás con el micrófono silenciado, Pedro. Ignacio. Ahora sí, ahora estoy con sonido. Sí, son 11 inscriptos y veo que tenemos 8 conectados. Así que creo que a las 7 y 5 podemos empezar. Les hago una consulta. ¿Todavía no me puedes explicar un de la teórica? Le envié a la teórica y no me respondió. ¿Cómo? En el campus no vi un poco. ¿Tiene idea o no hablar en la teórica directamente? ¿El Classroom de la teórica no te pudiste anotar? Bueno, para que te paso el código ahora por el chat de acá. Con ese código ya te podés incluir automáticamente. Perfecto. Bueno, lo de la práctica sí lo vi tanto el campus como el grupo. Perdón, estabas hablando del Classroom de la teórica, ¿no? No del campus. Estoy en ninguno de los dos, pero estoy hablando del Classroom. Sí, Okay, porque campus de la teórica no hay. Classroom sí. Espera que ahora te lo busco y te lo paso. Gracias. Bueno, creo que podemos empezar. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, vamos a ver, digamos, en la teoría ya vieron un poco la estructura del microcontrolador en lo que hace a su CPU. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos un poco de afuera hacia adentro. Es decir, vamos a analizar un poco cómo es la forma en la cual el microcontrolador se comunica con el mundo exterior, ¿sí? El microcontrolador básicamente es un dispositivo físicamente con un encapsulado con patitas, y esas patas es por donde hace la comunicación, ya sea en forma serial, en forma paralelo, etc. Entonces lo primero que vamos a ver es un poco cómo es la estructura de esta interfase de comunicación. Y para eso vamos a ir a la hoja de datos del microcontrolador. ¿Sí? Yo ahora voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y ahora tendrían que estar viendo a la izquierda el índice y a la derecha la hoja de datos. Puede ser que la hoja de datos que ustedes vean sea un poco distinta porque esta ya tiene algunos años. Puede ser que ahora AdMed la adquirió otra empresa llamada Microchip y puede ser que haya cambiado un poco el formato, pero la información que contiene es la misma. El tema de que nosotros accedemos a la hoja de datos porque es la información sobre la cual el fabricante, digamos, establece las características de funcionamiento del dispositivo. Es decir, digamos, para conocer sus límites, para conocer
digamos, hasta dónde puede dar el dispositivo, uno va a la hoja de datos. Y bueno, en el índice brevemente van a ver a la izquierda está que las funciones de cada pin, lo que se llama pin configurations, la descripción de los pines, la descripción de cada uno de los pines. Los primeros son alimentación, un puerto de entrada-salida, que van a ver que es la forma en la cual se comunica la información, otro puerto, el reset, digamos, como esto es una pequeña computadora, tiene un reset que reinicia el procesador a un estado conocido. Otro puerto, una entrada de tensión analógica, o a veces, digamos, los conversores AD necesitan que la tensión de alimentación de ese circuito tenga unas características un poco distintas a la tensión digamos, del resto del dispositivo. Esto se debe fundamentalmente a que un dispositivo digital, normalmente las señales conmutan entre valores de 0 y 1, que representan valores de tensión, y esos valores de tensión generan pequeños espurios que pueden afectar al valor del conversor AD. Por eso los fabricantes de estos dispositivos normalmente incorporan una alimentación digital, llamémosle o principal, que es esta que es BCC, y una alimentación exclusivamente para todo el subsistema analógico del conversor analógico digital, que es ABCC, que a veces van a ver en otras hojas de datos que dice AGND. Este AREF es porque los conversores analógicos digitales necesitan una referencia de tensión contra la cual comparar. En algunos casos es la propia tensión de alimentación ABCC, y en algunos casos se puede poner una referencia externa. Eso es un poco la descripción de los pines. Igual esto es comentado en modo general. Después vamos a ver, cuando veamos los periféricos que tiene un microcontrolador, vamos a ver en detalle cada uno de ellos y esta estructura, por qué es de esta manera. Pero bueno, este es el diagrama del microcontrolador. De manera teórica lo habrán analizado un poco más en detalle. Desde el aspecto práctico, lo que nos interesa es identificar las distintas zonas de este diagrama. La CPU, la memoria RAM en la cual uno utiliza para escribir datos, la memoria flash donde está el código ejecutable. Esta parte de arriba es el control de alimentación, una interfase para hacer debugging sobre el microcontrolador. El Watchdog Timer es un mecanismo de protección que tienen los microcontroladores, en el cual a veces puede suceder que el microcontrolador, digamos, como todo dispositivo electrónico, es sensible a la interferencia electromagnética. Si un microcontrolador está cerca de un motor eléctrico, es probable que no funcione bien. Ese no funcione bien significa que el programa no se ejecuta en el orden en el cual uno lo programó, sino que a veces por razones, digamos, de problemas electromagnéticos, empieza de pronto a ejecutarse desde otra parte del código sin que eso haya sido planificado. Entonces, un mecanismo de protección que hay es, dentro del código, embeber una señal que refresque un contador antes de que llegue a 0. Es decir, hay un contador independiente del microcontrolador que tiene una cuenta regresiva y cuando llega a 0, resetea el microcontrolador. Si el programa se está ejecutando correctamente, antes de que llegue a 0, ese contador se va a reiniciar y el microcontrolador no se va a resetear. Si el microcontrolador dejó de seguir las instrucciones en el orden que debía, lo más probable es que ese contador llegue a 0, el microcontrolador se resetee y vuelva a un estado conocido. Normalmente por eso el Watchdog, que es el dispositivo que cumple esa función, normalmente es un circuito totalmente independiente del procesador. Después hay una memoria EEPROM, que es una memoria no volátil de lectura y de escritura, en la cual ustedes pueden guardar datos o información. Después, más abajo, están las señales analógicas que les decía, la alimentación analógica, la referencia analógica y GND, que van al bloque del conversor analógico digital. Estos dispositivos son contadores de 8 y 16 bits. Un comparador analógico, que es similar a un operacional, pero cuya función no es actuar como un amplificador operacional reventado, sino comparar una señal contra otra, y si una es mayor que otra, indicarlo con un 1, y si no, con un 0. Otros periféricos, estos son interfaces de comunicación serie, son periféricos que sirven para comunicar al microcontrolador siguiendo un formato serie con otros periféricos o con la computadora. Y estos son los puertos físicos que se conectan con el microcontrolador, con el mundo exterior.
Hay un diagrama del pinout. ¿Dónde está? Los encapsulados en los cuales viene este microcontrolador son este que se llama Dual Inline, DIL, porque básicamente son dos líneas de pines enfrentadas, y encapsulados más de montaje superficial, donde los pines están en los cuatro lados de un cuadrado. A lo que uno accede físicamente para conectarse con el microcontrolador es a estos pines. Fíjense, digamos, este es el número de pin físico, el número de puerto asociado, y si ese pin tiene otra función, aparte de ser un pin de puerto, ¿cuál es esa función? Es una forma de leer esta información que está acá en la hoja de datos. Nosotros vamos a pegar un salto desde esta introducción a la estructura del microcontrolador a sus características eléctricas. ¿Sí? En este sentido, el microcontrolador tiene una parte de características eléctricas similar a la de cualquier otro dispositivo electrónico. Inicialmente, lo que los fabricantes indican es el rango de temperatura del dispositivo, es decir, ellos garantizan de alguna manera que estas especificaciones se van a cumplir siempre y cuando el dispositivo esté funcionando en este rango de temperatura. Este rango puede ir de 0 a 85, de menos 20 a 85, menos 40 a 85, menos 40 a 110. De hecho, puede suceder que un mismo dispositivo tenga 3 o 4 rangos de temperatura distintos, y obviamente los rangos de temperatura más extendidos o de mayor o menor temperatura absoluta son más caros. Entonces, bueno, la primera indicación es que todo lo que viene a continuación es válido en este rango de temperatura, excepto que se indique lo contrario. Entonces, la primera parte son los valores absolutos, es decir, estos valores, superar alguno de estos valores implica o la destrucción del dispositivo o su degradación a un punto en el cual ya no sirve. Por eso nunca se debe alcanzar estos valores, y lo ideal es trabajar como mucho a 2/3 de esos valores máximos. Por eso fíjense esta temperatura de operación, el rango de menos 55 más 125. Normalmente un dispositivo arriba de 125 grados, por estar hecho de silicio, por arriba de 125 grados se destruye. La temperatura de almacenamiento de menos 65 más 150. Y estos son los valores de tensión que uno puede colocar sobre las patas de este microcontrolador, ¿sí? El rango que puede ir es desde menos 0,5 volt, referidos a la pata de GND, siempre todos los valores de voltaje son referidos a la pata marcada como GND, de ground, tierra. Entonces todos esos voltajes pueden ser menos 0,5 por debajo de eso, hasta el valor de alimentación más 0,5. La pata de reset tiene una tolerancia mayor a eso y va hasta los 13 volts. El rango de operación máximo de cualquier pata son 6 volts. Normalmente el microcontrolador va a estar alimentado a 5, y uno lo pondría a 5,5 como mucho, y el máximo absoluto es 6. Por arriba de 6 directamente se destruye esa pata. Y estas son las corrientes absolutas que uno puede sacar o poner. Como máximo 40 mA por cada pin, y como mucho todo el dispositivo puede consumir 200 mA. Si uno lo fuerza a que consuma más de estos valores de corriente, lo más probable es que de vuelta lo queme. Bueno, yo como voy cambiando las pantallas no veo las preguntas. Si alguien en cuenta hace una pregunta, avíseme y lo vamos viendo. Si no, sigo comentando la hoja de datos. Luego de los valores absolutos viene lo que llaman los valores de corriente continua, Direct Current, DC. Acá normalmente nos vamos a parar y estamos en lo que sería la frontera entre la informática y la electrónica. ¿Por qué les digo esto? Porque el dominio de la informática es la información, como su nombre lo indica. Pero la información, digamos, es algo abstracto. Por otro lado, el dominio de la electrónica son las señales. Y las señales son la representación física de la información. Por eso es que están tan vinculadas la electrónica con la informática. Entonces, lo que se da en esta tabla que vamos a ver, esta tabla 29.1, es cómo la información, a través de valores lógicos, está representada físicamente con una magnitud que es la tensión.
Es decir, la información son bits que pueden valer 1 o 0. Y la señal física que lo representa es un valor de voltaje que va a ir en un rango, que es el que estaba en esa tabla, que va a ir en un cierto rango para representar un 0 y en otro rango para representar un 1, lógicos. ¿Sí? Entonces empezamos con V y L. V y L significa voltaje de entrada de estado bajo. VIH es voltaje de entrada de estado alto. Fíjense que, bueno, hay una descripción que es para todos, excepto para los pines de X-tal. X-tales son los pines de un oscilador a cristal. No se usan, digamos, para intercambiar información, sino que son para el funcionamiento interno del microcontrolador y el pin de reset. Fuera de esos dos pines, cuando uno quiera referirse a un voltaje de entrada, a una señal lógica de 0, se está refiriendo físicamente a un voltaje que va en un rango desde menos 0,5 volts a 0,2 VCC, es decir, al 20% de VCC. Y fíjense que el fabricante siempre informa que es bajo una cierta condición de alimentación. Es decir, el de menos 0,5 a 0,2 VCC es válido cuando yo alimento el microcontrolador entre 1,8 y 2,4 volts. Pero si yo alimento el microcontrolador con un valor entre 2,4 volts y 5,5 volts, el rango de 0 ya no es de menos 0,5 a 0,2, sino de menos 0,5 a 0,3. Es decir, es un poco más grande. Esto en cuanto a lo que es un 0 lógico de entrada. El 1 lógico de entrada, que es el VIH, también tiene una descripción similar. Es decir, hay un cierto rango de tensiones que representan un 1 lógico cuando la alimentación va de 1,8 a 2,4 volts, y otro rango de tensiones representa un 1 lógico cuando la alimentación va de 2,4 a 5,5 volts. Normalmente ustedes van a usar un microcontrolador alimentado o a 3,3 volts o a 5 volts, con lo cual siempre tienen que fijarse en la condición de VCC de 2,4 a 5,5. Fíjense que un 1 lógico en este rango va de 0,6 VCC a VCC más 0,5. Estos primeros dos son los valores que normalmente ustedes van a trabajar porque son los que se intercambia información con el exterior. Después está, bueno, para el oscilador, porque el oscilador, si bien lo vamos a ver más adelante, el oscilador es de alguna manera el dispositivo que fuerza que el microcontrolador ejecute las instrucciones de una manera sistemática. Es decir, el microcontrolador, eso ya un poco lo van a ver en la teórica, básicamente es una máquina de estados como la que se ve en técnica digital. Y su proceso es sencillo, toma una instrucción, la decodifica para ver qué tiene que hacer, hace lo que pide la instrucción y busca la siguiente instrucción. Y eso psíquicamente se repite indefinidamente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos lo que se llama el ciclo de máquina del procesador. En este momento lo que es importante es decir, bueno, para que eso funcione se necesita algún mecanismo que imponga una temporización sobre esa máquina de estados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de técnicas digitales? Una máquina de estados básicamente era una serie de flip-flops o elementos de memoria más una lógica combinacional que determinaba el siguiente estado de la máquina de estados. Bueno, el elemento que genera esa temporización es el oscilador. En este caso es un oscilador a cristal, que es un tipo particular de oscilador, que tiene una pata de entrada, y es esto que se ve acá como VIL y VIH1. ¿Sí? Es decir, uno podría usar un cristal para generar esa oscilación, o podría usar algún tipo de oscilador externo para sincronizar, por ejemplo, dos microcontroladores entre sí, y estos son los valores de tensión de referencia para esa oscilación que uno tiene que cumplir. Luego del VIH1 vienen, así como estos valores serán, excepto para la entrada de oscilador y excepto para el reset, estos son los valores para reset. VIL de reset va de menos 0,5 a 0,1 VCC, en todo el rango de tensión, de 1,8 a 5,5, y el valor alto va de 0,9 VCC a VCC más 0,5. Fíjense que los rangos de 0 y 1 para las señales de entrada y salida son alrededor de un 30% de la alimentación. El oscilador tiene un rango que va alrededor del 10% del oscilador o del 20% para el estado alto. Y la señal de reset es aún más corto el rango.
es el 10% de la tensión de alimentación. ¿Mm? Es decir, aceptamos que haya una cierta variación en los valores de 0 y 1, digamos, en las tensiones que representan los valores de 0 y 1, pero necesitamos que las señales de oscilación y de reset sean lo más cercano posible a un 0 lógico ideal o a un 1 lógico ideal. Después hay casos particulares en los cuales el pin de reset se puede usar como pin de entrada y salida, entonces adapta sus valores a lo que es un pin común. Normalmente el pin de reset solo lo vamos a usar para reset, no lo vamos a usar como pin de entrada-salida. Y todo lo anterior representa para señales de entrada, por eso era BI, valores de tensiones de entrada. Lo mismo sucede para tensiones de salida, porque las tensiones de salida son ligeramente distintas para representar el mismo 1 o 0 lógico. Y fíjense que para la salida, todos los pines, excepto el pin de reset, y ahora nos dan no solo una condición de tensión, que puede ser la alimentación de BCC de 5 volt o de 3 volt o 3,3, sino que nos da una condición de temperatura y nos da una condición de corriente. Es decir, el valor de tensión que representa un 0 o un 1 lógico a la salida depende de la tensión de alimentación, de la temperatura ambiente a la cual está funcionando el dispositivo y de la corriente que yo esté sacando en ese momento del dispositivo. Es decir, varía según esos 3 parámetros. Y lo que se informa es el valor máximo de 0 lógico. Es decir, cuando el dispositivo esté a 85 grados, alimentado a 5 volts, y yo esté sacando 20 mA, el 0 lógico va a ser un valor de tensión que va entre 0 y 0,9 volts. Si la temperatura sube a 105 grados, ese valor puede llegar a crecer hasta 1 volt. Eso suponiendo que yo esté sacando 20 mA de corriente. Si yo estoy sacando la mitad de esa corriente, 10 mA, y estoy alimentando con la mitad de la tensión, para esos rangos de temperatura, el valor de 0 lógico tiene una variación mucho menor. Va de 0 a 0,6 volts y de 0 a 0,7 volts, de acuerdo si estoy a 85 o a 105 grados. Esto que sucede para los valores de salida que representan un 0 lógico, también se cumple para los valores de salida que representan un 1 lógico, que es el siguiente valor, VOH, tensión de salida de estado alto. Ahí, de vuelta, depende de la tensión de alimentación, 5 volt o 3 volt, la corriente que estoy sacando, el signo es negativo porque la convención de que la corriente entrante es positiva, la corriente saliente es negativa, entonces la corriente saliente es menos 20 mA. Y ahí lo que nos indica es que si yo estoy trabajando a 85 grados con una alimentación de 5 volts y estoy sacando 20 mA del pin, el valor de tensión puede variar desde la tensión de alimentación, 5 volts, hasta 4,2 volts. Es decir, hay una variación de 0,8 volts, que es posible que la tensión varíe en ese valor y siga siendo el 1 lógico que uno quiere representar. Si la temperatura sube hasta 105 grados, esa tensión puede caer más todavía hasta 4,1 volts. ¿Sí? Estas tablas lo que nos muestran es que la magnitud física que representa la información, un 0 o un 1 lógico, es una magnitud que puede tener un valor bastante variable en su valor absoluto. Es decir, un 0 lógico, de acuerdo a las condiciones, puede ser un valor de tensión que va entre 0 y 0,8 volts, y un 1 lógico puede ser un valor de tensión que puede estar entre los 5 volts y los 4 volts, de acuerdo a las condiciones ambientales, llamémosle, del dispositivo. Es importante conocerlo porque nosotros vamos a conectar este dispositivo a otras cosas, y hay que ver si esas otras cosas siguen representando un 1 o un 0 lógico cuando las tensiones de salida varían en ese rango. Acá voy a hacer una pequeña salvedad, Pedro, si me permitís. Sí, por favor, adelante. Subimos un cachito a las especificaciones que estamos viendo recién. ¿Las de tensión? Sí. Tensión. Les hago una pregunta, si quieren pueden contestar por chat, si se les ocurre, pero ¿qué creen que va a pasar con la tensión de salida, la VOH, si yo saco menos de 20 mA, si yo saco 10 mA? ¿Va a seguir siendo 4.2? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Y por qué no?
Ok. Les voy tirando el Fue ancho. dura la pregunta. Está bien. La tensión va a cambiar, porque obviamente la tensión depende... no tenés la situación. Suponete, o sea, en este caso que te dice que está sacando... perdón, en el caso de abajo, bueno, usted no ve mi puntero, pero en el caso de abajo, VOH, ahí dice que alimentado con una BCC de 5 volt y sacándole al pin 20 mA, o sea, yo estoy conectando una carga, que esa carga me define que del pin van a salir 20 mA, ¿sí? O sea, el valor de corriente que Imagínense salga... una resistencia conectada al pin. Exacto. El valor de corriente que va a salir de ese pin va a estar dado por la carga que yo le conecte, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una carga, una resistencia, cuyo valor hace que por ahí circulen 20 mA, voy a tener una corriente de una tensión de salida, si yo pongo el multímetro y mido la patita del pin, de 4.2. Para... Como mínimo. Puedo llegar a tener un poco más de 4,2. Como mínimo voy a tener 4,2. Exacto. Si yo levanto la resistencia y dejo la pata al aire y pongo el multímetro en la pata sin carga, voy a ver 5 volt probablemente, o muy cercano a 5 volt. O sea, básicamente lo que sucede es que podemos pensar como que el micro, la estructura del micro interna del pin del micro, tiene una carga también adentro. Entonces, a mayor corriente que estoy sacando, mayor caída tengo en esa carga. Entonces, De hecho, en un rato vamos a ver cómo es la estructura interna del pin. Exacto. Entonces, si yo le saco un valor de corriente entre 0 y 20 mA, el valor se va a mover entre 5 y 4.2 volts. Ese es un detalle, ¿no? Pero es para que vayan viendo cómo va, o sea, el porqué de las cosas, ¿no? Y no solamente leer una tabla, sino tratar de entender qué es lo que está pasando. Otro tema es la temperatura ambiente, que normalmente dice, bueno, 85 grados, nunca voy a trabajar a 85 grados, y mucho menos a 105. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que esto muchas veces va metido dentro de un gabinete. Y depende de la ventilación y los otros componentes que estén dentro de ese gabinete, 85 grados lo pueden alcanzar tranquilamente. Por ahí su dispositivo va a ir cerca de un motor de un camión, ahí adentro. Y eso, ahí 85 grados lo levantás enseguida. Entonces, estas son consideraciones que ahora no nos van a mover mucho la aguja, pero en un futuro cuando estén diseñando la van a tener que considerar. Entonces pueden hacer un hermoso diseño de prototipo que trabaja sin gabinete, que les anda perfecto, que todas las señales, todos los dispositivos se comunican perfectamente, pero en cuanto lo ponen en la situación real de trabajo, se les mueven todos los valores. Bien, era simplemente eso. No sé si se entendió el tema de la corriente y el valor de salida que voy a tener en el pin. Si no, calculo que se va a terminar de entender cuando vayamos al esquema del micro. Perfecto. Igual, bueno, la idea es presentar el tema y después tenemos ronda de preguntas. Así que cualquier duda que vayan teniendo, vayan anotándola y la revemos después de la clase. Digamos, después de la parte expositiva de la clase, digamos. Bueno, esto es en cuanto a las tensiones. Con respecto a las corrientes sucede algo parecido. Fíjense que las corrientes está aclarado para un rango de temperatura de menos 40 a 105 grados, para un valor de tensión entre 1,8 volts y 5,5 de alimentación, excepto que se establezca otra cosa, que es como en el caso anterior en la tabla que decía, para una alimentación de 1,8 a 2,3 volts es una cosa, para una alimentación de 2,4 a 5 volts es otra. Bueno, así como las tensiones dependen de las condiciones ambientales, las corrientes también. Igual, las corrientes en general son valores muy, muy bajos, no deberían afectarlo, excepto normalmente cuando uno hace un dispositivo alimentado a baterías en el cual es importante llevar el control de cualquier corriente que uno tenga. Pero en general no es lo más crítico del dispositivo. Lo más crítico suelen ser los valores de tensión que no se vayan por afuera de lo que algo conectado al microcontrolador sigue viendo como un 0 lógico o un 1 lógico. No obstante ello, vamos a explicar un poco el tema de corrientes. El valor IIL es la corriente que sale de entrada de un pin, es decir, cuando yo el pin lo configuro para leer un valor lógico externo, ese pin finalmente es un dispositivo físico, así que algo de corriente va a consumir. Bueno, ese valor es muy chico. Para una alimentación de 5 volts es 1 microampere.
Eso es porque piensen que lo que están ahí teniendo es una entrada de muy alta impedancia, porque es una entrada de lectura. Entonces piensen que es algo parecido a la entrada de un operacional. Lo mismo sucede cuando estoy leyendo un estado alto, por eso IL y IH. En ambos casos, los valores de corriente son casi despreciables y van en el orden de 1 microampere. Bueno, volvió a salirse la hoja. Acá. Después, internamente, el circuito de reset del microcontrolador tiene una resistencia conectada a BCC que va en un valor entre 30 y 60 kilo ohms, es lo que establece el fabricante. La idea de establecer este valor, digamos, este valor por un lado tiene esa variabilidad, fíjense que es desde un valor hasta el doble, porque esa resistencia no está implementada con una resistencia física, sino que está hecha a partir de un transistor. Y el propio proceso de fabricación de ese transistor hace que el valor de resistencia sea muy variable. Por otra parte, tampoco es muy crítico ese valor, ya que su función es simplemente inicializar el microcontrolador. Entonces, uno ajusta un valor de capacitor acorde a ese valor de resistencia para generar una constante de carga de ese capacitor que ande en el orden de los 10 milisegundos de tiempo, y con eso, si en vez de ser 10 milisegundos son 8,5, o en vez de 10 milisegundos son 12,3, no importa, finalmente el microcontrolador se va a inicializar, por eso no es tan crítico ese valor de resistencia. A su vez, esa resistencia, hay otra resistencia, esta que se marca RPU, que es una resistencia de pull-up, es decir, es una resistencia conectada a BCC, es un valor que puede estar entre los 20 y los 50 kilo ohms. Eso vamos a ver ahora cuando veamos la estructura interna de un pin, van a ver de qué resistencia estamos hablando. Pero tengan en cuenta que estamos hablando de una resistencia de entre 20 y 50 kilo ohms, que es un valor bastante alto. Después vienen un par de valores que tienen que ver con el comparador, no los vamos a analizar en este momento, pues los vamos a ver en detalle cuando veamos el periférico comparador, ¿sí? Lo cual va a suceder en más o menos unas 4 clases. Finalmente, luego de esos valores de tensión y corriente asociados a las señales, están los valores asociados a la alimentación en sí del dispositivo. ICC, en cualquier hoja de datos que vean, van a ver que siempre se va a referir al valor de consumo total del dispositivo. Entonces, la alimentación del dispositivo, en este caso, va a depender de la temperatura, de la tensión de alimentación, va a depender en todo el rango de temperatura, de la tensión de alimentación y de la frecuencia de trabajo. Como les comenté hace un momento, hay un oscilador que es el que marca la temporización de la máquina de estados, que es el procesador que está embebido dentro de este microcontrolador. Bueno, esa máquina de estados funciona a una cierta frecuencia. Bueno, esa frecuencia puede ir de 1 a 8 MHz y esa alimentación puede ir de 2 a 5 volts. Normalmente, una frecuencia más alta requiere una tensión de alimentación más alta. Y una frecuencia de trabajo más alta con una tensión más alta está asociado a un consumo de corriente más alto. Fíjense que en una condición de trabajo de bajo consumo, llamémosle, en el cual el oscilador es de 1 MHz y la tensión de alimentación es de 2 volts, estoy consumiendo 550 microamperes, menos de 1 miliampere. Mientras que en una condición de lo que podríamos llamar alto consumo, estoy trabajando a 8 MHz con una tensión de alimentación de 5 volts, estoy consumiendo 20 veces más, estoy consumiendo 12 miliamperes. ¿Sí? Cuando hablamos de activo, hablamos del micro con todos sus periféricos prendidos, funcionando, digamos, totalmente operativo. Vamos a ver que estos dispositivos están pensados también para ser alimentados a batería. Entonces disponen de muchos modos de funcionamiento en los cuales uno puede apagar una parte del microcontrolador para reducir el consumo. Eso lo vamos a ver también más adelante en los distintos modos de funcionamiento del microcontrolador. En este momento, el concepto que les tiene que quedar es que el microcontrolador puede estar funcionando totalmente operativo con todos sus periféricos, o puede apagar algunos periféricos que no esté usando, o puede apagar algunos periféricos que usa y recién los prende cuando los necesita, o puede apagar casi todo y recién volverse a prender cuando se reinicia. Es otro modo de funcionamiento, en el cual uno puede usar un oscilador de una frecuencia mucho más baja, que es lo que se ve en la tabla más abajo. La idea de esta tabla es ver los rangos de consumo de acuerdo a la duración que uno necesita de la batería, del tipo de batería que uno tiene, es el modo de funcionamiento que puede tener en el microcontrolador.
Bueno, no hay preguntas. Si hay preguntas, Bueno, avísenme y paramos y las aclaramos. otra observación, si me permitís, Pedro. Tuve una interrupción, así que no sé si lo dijiste. Por favor, adelante. Pero anda un cachito más para arriba a las A notas ver. de la tabla de corriente. Sí, eso quería, lo de los 100 Ah, sí, no miliamperes. hablé de las notas. Pensaba hablar de las notas esas cuando explicar un poco la arquitectura del PIN, Vale. porque si no, no van a entender mucho de dónde vienen, pero Perfecto, dale son nomás. estas notas. Puedes darle una breve descripción y después lo reforzamos cuando vemos la arquitectura del micro. Dale. Dale. No son esas exactamente, a ver, para. Ya las pongo de vuelta. Ahí está. Son estas de acá. Exacto. La suma de IOH, la suma de... Exacto. Fíjense que a ustedes le dieron un valor de corriente por pin del puerto, ¿no? Pero en las notas de abajo hay una información súper importante que le dicen, ok, ustedes tienen una corriente máxima que pueden sacar por pin, pero no pueden superar corrientes máximas por grupos de pines. O sea, no pueden sacarle toda la corriente que puede al pin a varios pines a la vez. Por un tema de circuitería interna, ¿no? Porque debe haber algún cuello de botella que si sacan, digamos, algún canal de corriente que pasa toda la corriente que va a distribuirse después por los pines, que si se exceden en determinado valor de corriente, se puede dañar. Entonces, por ejemplo, si se fijan en el punto 3, dice que todos los pines de corriente a 5 volt pueden entregar 20 mA o 10 mA a 3 volt en un estado estacionario. Pero acá abajo les dicen, por ejemplo, en el caso de que todas las corrientes IOH de los puertos C0 a C5, que son pines, ¿no? C0 es un pin, C1 es un pin, otro pin, C2, así hasta C5. O sea, si entre C0 y C5, D0 y D4, el ADC, digamos el pin 7, el reset, entre todos esos no pueden excederse 150 mA. Abajo les dice lo mismo, pero para otro set de puertos. Aparte había otra que decía, en total, entre todos los puertos no pueden sacar más de un determinado valor, que ahora no lo estoy viendo. La suma de los puertos, 150 mA. La suma de todo el dispositivo, 200 mA. Ahí está. O sea, fíjense que esta es una información súper importante. Ese está acá. DC Current BCC GND, perdón. Claro. Esa es acá. Pero también había alguna restricción para todos los pines. Esa es información súper importante, porque uno si se guía por lo que dice la tabla nada más, dice, bueno, le puedo sacar los 20 mA, le conecto el LEDs a todos los puertos y le doy rosca a todo. Y de repente no es tan así, ¿no? Entonces uno cuando está haciendo un diseño tiene que considerar no solamente lo que dice la tabla en su fila, sino también las notas que están medio escondidas. No es algo trivial, ¿no? El punto 4 es similar al punto 5, pero para cuando el pin está recibiendo corriente y no la está entregando. Se puede ser un caso, digamos, se habla de IOH y en otro caso se habla de IOL. Exacto. Este tipo de cosas suele pasar mucho en las hojas de datos, no solamente en la de los micros, sino en la de todo dispositivo, que hay que rascarle hasta el último rincón para ver qué dice, porque por ahí te meten información media camuflada y si uno no las está sabiendo leer, se puede cometer un error de diseño, y sobre todo cuando son equipos caros, ¿no? Hay que tener muchísimo... Sí, o que trabajan en condiciones muy extremas, digamos, también. Equipos que tienen que consumir muy poco, equipos que van a estar en ambientes muy, muy cálidos, digamos, un caso para que piensen que es relativamente común, es en los equipos de los autos a GNC, la ECU, la unidad de control de la inyección de GNC, se implementa normalmente con un microcontrolador ABR y está puesta en el capó del auto. Es decir, la computadorita de GNC normalmente se conecta al lado de la batería del auto. Entonces es normal que esté a 70, 80 grados, digamos, en un día de calor. Y un comentario más rápido. Pese a lo que dijo Fabricio del punto 3, que es lógico, y todo este tema de las temperaturas, aunque todo sea lindo, aunque estemos en una temperatura agradable y todo eso, observen también el punto 4, en donde dice que si bien pueden excederse, ¿sí? No es recomendable, o sea que en cualquier diseño que ustedes quieran hacer, no es recomendable excederse de los 100 mA. Fíjense en el 4.1, el 4.2, el 4.3, ¿no? O sea, dice que aunque cada puerto de entrada-salida puede dar más de las corrientes indicadas, lo siguiente tiene que ser observado.
no debería exceder los 100 mA en el punto 1, no debería exceder los 100 mA en el punto 2, no debería exceder los 100 mA en el punto 3. O sea que, a pesar del punto 3, es recomendable trabajar o diseñar con menores niveles de corrientes. Perdón. No, perfecto. Bueno, esto es un poco las características eléctricas de las señales que trabaja el microcontrolador. Ahora lo que vamos a ver es un poco la estructura interna de un puerto de entrada-salida, de un pin, de lo que venimos hablando hasta ahora. Eso está en esta sección I/O ports. Entonces, bueno. El primer diagrama lo que nos muestra es que este cuadrado representa el pad físico del pin, es decir, la patita. Hay una cierta circuitería y después viene la parte lógica que se conecta con digamos, lo que sería el procesador del microcontrolador. Como es un procesador, tiene un bus de datos, un bus de direcciones y la arquitectura de un procesador estándar. Particularmente lo que nos muestra este diagrama es que sobre el pin hay dos diodos de protección, que son estos que están marcados acá, cuya función es activarse cuando los valores de tensión se van por encima o por debajo de lo que la lógica puede soportar. Es decir, yo tengo un microcontrolador alimentado a 5 volts. Si yo pongo en el pin un valor que va por encima de 5 volts, en algún momento este diodo que está invertido va a conducir y va a evitar que esta circuitería esté afectada por esa tensión. Lo mismo con el diodo de abajo. Si yo esta tensión la bajo muy por debajo de GND, este diodo va a empezar a conducir y va a evitar que esta tensión se vaya muy por debajo de GND. De hecho, se va a ir a GND menos lo que cae en el diodo. Por otro lado, asociado a este pin, hay una cierta capacitancia dada por toda la electrónica que hay, todos los dispositivos electrónicos colgados de ese pin, que los vamos a ver ahora. Esa capacitancia se representa con este valor que se llama Cpin, que en la hoja de datos tiene un valor, que creo que si no me acuerdo mal, lo da con un diagrama. Luego de eso viene un diagrama más detallado del pin, que es este que vemos acá. Lo vamos a ver más, vamos a verlo por partes. ¿Sí? Esto que está marcado como data bus es el bus de datos del procesador, es decir, la información ya filtrada como 1 o 0 lógico a partir de lo que hay en este pin. Que en este pin, como estábamos hablando hasta ahora, hay un valor físico de tensión asociado a ese 1 o 0 lógico. Sobre el bus de datos ya tiene que haber un valor de 0 o 1 lógico definido. Esto que está acá, que este transistor que está acá representa la resistencia, perdón, este transistor que está acá habilita o deshabilita la resistencia de pull-up, esa que vimos que podía variar entre 30 y 60, entre 20 y 50 kiloohms. Esa resistencia es esta que está acá. Y esa resistencia puede o no estar activa en función de este transistor, y este transistor está controlado por esta lógica, ¿sí? Tiene un inversor y está AND que suma una condición de este bloque, que vamos a ver qué es, de este bloque y de esta señal que es para habilitar de habilitación. Este bloque que está acá, vamos a empezar por el de arriba, vamos a ser más prolijos. Este flip-flop que está acá representa al pin visto como una entrada. Perdón, ¿estoy diciéndoles bien? No, estoy diciéndoles cualquier cosa. Perdón, vamos de vuelta. Para ver la entrada del micro, vamos a empezar desde abajo. Vamos a suponer que el pin es una entrada, es decir, lo quiero usar como entrada, es decir, quiero leer valores de tensión asociados a valores lógicos 0 o 1. Cuando yo hago eso, el camino que hace es este de acá abajo, porque finalmente acá es donde va a quedar en el bus de datos el valor de 0 o 1. Este simbolito que vemos acá, que son dos triángulos enfrentados, es lo que se llama un buffer bidireccional, ¿sí? El sentido de este dispositivo es permitir la conexión desde lo que sería el lado izquierdo al lado derecho y viceversa. Y esa conexión está asociada a una señal que se llama sleep. La idea de esta señal es que cuando yo quiero que el micro no consuma corriente,
uno de los lugares por donde el micro puede perder corriente es por el pin físico. Es decir, si acá tiene conectadas cosas que extraen o inyectan corriente, por más que el microcontrolador esté puesto en un modo pasivo, va a haber una circulación de corriente en él. Entonces yo de alguna manera necesito cerrar esa conexión. La forma de cerrarlo con esta señal que se llama sleep. Cuando yo la activo, este buffer que permite el paso de señal en ambos sentidos se bloquea, por eso está esta conexión y con un negador en el medio, y de alguna manera todo el microcontrolador se desconecta del mundo exterior. ¿Mm? Suponiendo que yo estoy en un uso normal del microcontrolador, es decir, la señal sleep está en un 1 lógico, con lo cual, está en un 0 lógico, con lo cual a través de este inversor tengo un 1 lógico acá, y ese 1 permite el pasaje de información desde el pin hacia adentro. Lo siguiente que yo veo es un Schmitt trigger, es decir, es un dispositivo que me permite, para pequeñas variaciones de esta tensión, de este lado mantener un valor de tensión estable. ¿Sí? En técnica digital entiendo que vieron el Schmitt trigger. Entonces, bueno, la función del Schmitt trigger es absorber esas pequeñas variaciones que puedo tener acá de tensión, haciendo que de este lado se mantenga un valor estable de 1 o 0 lógico. ¿Mm? Luego de eso vienen dos flip-flops en cadena. El tema con esto es, este pin puede variar su tensión en cualquier momento, no está sincronizado con lo que pasa dentro del microcontrolador. Entonces yo de alguna manera tengo que sincronizarlo. Entonces la forma de sincronizarlo es poner dos flip-flops. ¿Por qué? Porque si este valor de tensión cambia en un momento inoportuno, toda la lógica digital que está puesta en donde dice database, en vez de trabajar como lógica digital, empieza a trabajar en modo analógico. ¿Sí? Por eso, fíjense que en técnica digital había un tiempo de setup y un tiempo de hold para una señal. El tiempo de setup era el tiempo que tenía que estar una señal antes de que la señal de clock cambiara, y el tiempo de hold era cuánto tiempo después de que la señal de clock cambió, yo tenía que mantener estable la señal para que el dispositivo siguiera reconociendo ese 0 o 1 lógico. Bueno, acá sucede algo parecido. Yo pongo dos flip-flops en cadena para que, pasado este punto, la señal a la salida de esos dos flip-flops esté sincronizada con toda la lógica del microcontrolador, independientemente de que haya cambiado en forma asincrónica en el pin físico. Gracias por el link al Schmitt trigger. Por otra parte, tengo otra señal que se llama RPX, fíjense que acá abajo está la explicación de qué es cada señal. RP, fíjense que está acá, más abajo. Read port y asociado al número de pin. El microcontrolador, para trabajar con los pines, tiene dos registros. Un registro que configura, mejor dicho, tiene tres registros para hablar con propiedad. Un registro que configura si el pin va a funcionar como una entrada o como una salida. Un registro donde yo leo el valor lógico que hay a la entrada física del pin. Y un registro donde yo puedo escribir un valor lógico y para que ese valor lógico aparezca a la salida. ¿Sí? Por eso hay un write DDR, que es para escribir un valor, un read DDR para leer ese valor, es decir, yo escribo un valor en el puerto y puedo leer qué valor escribí, que no necesariamente es el valor que físicamente está en el pin, porque fíjense el caso, yo por ejemplo escribo un no lógico, a la salida debería tener 5 volts, pero tengo conectado una resistencia de un valor muy bajo que consume más de los 20 mA que habíamos visto en las especificaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No va a llegar a quemarse el pin, pero el valor de tensión va a bajar por debajo de los 4 volts, que eso reconocía como un no lógico. Entonces, si yo leo el valor que escribí en el pin, con el read DDR, voy a leer un 1 lógico. Pero si yo leo el valor que hay en el puerto, con el read port pin, que es esto de acá, lo que voy a leer es el valor físico que hay, que probablemente puede aproximarse a un 0 lógico. Por eso es que hay dos registros. Entonces, esta señal lo que hace es habilitar el paso para yo poder hacer la lectura de lo que se interpreta como valor del pin físico. Por eso es todo este camino. Cuando hago un read pin, es
estoy leyendo esto. Cuando hago un read por pin, fíjense que el camino es ligeramente distinto, viene por acá. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy leyendo en realidad es la salida del flip-flop que yo uso para almacenar el valor lógico que quiero a la salida del pin, que está controlado por esta llave digital, ¿sí? Estos triangulitos, digamos, estos triangulitos son la versión que hay acá enfrentada, son buffers, en este caso bidireccional, es decir, el triangulito apunta para ambos lados, y este caso es un buffer unidireccional, es decir, un buffer que transmite la señal que hay de este lado, perdón, al otro. Entonces, esta es la lectura del valor físico del pin y esta es la lectura del valor lógico que yo escribí en algún momento en este registro. Después, bueno, tenemos esta lógica para mantener ese valor, pues yo en el database hago el acceso a este registro para escribir el valor, pero después digamos, en este bus de datos sigue habiendo otra información. Yo necesito retener ese valor y esa es la función de este flip-flop y de esta lógica asociada. Así como está la lectura, está la escritura, que es la función del pin de arriba. ¿Sí? Fíjense que esto lo que determina es si el pin funciona como entrada o como salida, ya que habilita esta conexión. Fíjense que la salida de este flip-flop finalmente es controlar este buffer. Entonces, cuando yo configuro el puerto como salida, yo lo escribo sobre el bus de datos y tengo que almacenar algún registro que mantenga esa configuración. Esta es la función de este flip-flop. Este flip-flop mantiene el estado de configuración del pin y este flip-flop mantiene el valor lógico del pin como salida. A su vez, estos flip-flop mantienen el valor del pin físico como entrada. Es un poco la descripción de este diagrama. Bueno, creo que por hoy ya los mareamos bastante en lo que es la explicación, así que voy a hacer podemos empezar las preguntas o las aclaraciones que quieran hacer Fabricio o Fernando. Perdón, voy a hacer una mínima aclaración con referencia a la resistencia pull-up y perdón si ya Ignacio lo comentó. O sea, pueden seleccionar o no poner la resistencia de pull-up en el pin del puerto. ¿Qué creen que va a suceder si ustedes no ponen la resistencia de pull-up, si la desactivan? O sea, ¿por qué es importante según el diagrama ese que haya una resistencia de pull-up ahí? ¿Y por qué motivo la sacaría, no? ¿Alguno quiere arriesgar alguna respuesta? No hay respuestas erróneas. Bueno, les comento. Si ustedes no desactivan la parte de arriba del circuito, digamos, no acá tienen... el PUD. Claro, con el PUD ustedes pueden desactivar esta resistencia, que después vamos a ver cómo, si se pueden desactivar o activar por pin y qué sé yo, pero bueno, supongamos que cancelamos la parte de arriba, se quedan sin resistencia de arriba. Bueno, perdón, acá en casa estoy con los chicos, si ustedes desactivan la parte de arriba, sencillamente no van a poder poner un 1 en el pin. Básicamente lo que va a pasar es que ustedes le van a indicar que pongan un 1, la señal se va a transmitir hasta el pin, pero el pin no va a tener de dónde sacar 5 volts, básicamente, no va a tener VCC. Entonces va a quedar flotando. En cambio, si ustedes ponen un 0, lo que va a hacer es activar digamos, la parte de drenaje de corriente y les va a drenar la corriente. O sea, van a tener un 0, el 0 lo van a tener, lo que no van a tener es el 1. Entonces, para eso, perdón, lo que deberían ver y lo que se debería haber visto en términos de eficaz, sino también de paso un pin, es lo del Open Collector. Esa es la característica del Open Collector. Exactamente. Entonces, ustedes en el caso que ustedes no quieran esa resistencia, es una resistencia weak pull-up, pueden poner una resistencia externa a ustedes. Digamos, pueden poner 5 volts, la resistencia al pin, y del pin salen al dispositivo que ustedes quieran. En ese caso se garantizan los 5 volts fuertes, digamos, para drenar el valor de corriente que ustedes necesiten. O sea, para otorgar el valor de corriente que ustedes necesiten otorgar al dispositivo de afuera. O sea, pueden aumentar la capacidad de corriente que ustedes pueden drenar, básicamente, que ustedes pueden entregar, básicamente.
Esto es importante sobre todo cuando están haciendo los TPs, ¿no? O cuando quieren conectar algo. De repente ustedes dicen, che, pero pará, yo estoy escribiendo un 1 en el puerto, lo veo y cuando le pongo la resistencia desaparece el 1, no hay nada. No me da un 1, se quemó el puerto, ¿qué pasó? Bueno, en ese caso revise si están activando las pull-ups internas. Y si no, si por algún motivo de diseño necesitan agregar una resistencia pull-up externa, acuérdense de agregarla, porque si no, no van a tener el 1 lógico. Simplemente eso era. Bueno, preguntas, dudas, consultas. A ver, no quedó claro, Santiago. ¿Qué parte exactamente, Santiago? ¿Por qué no se vería el 1 lógico? Bueno, volvamos al... Fíjense que el VCC es la flechita que está arriba del transistor, ¿no? Acá arriba, donde justo abajo de Digital. Hay una flechita que eso indica que ahí hay 5 volts. ¿No? Ahí VCC está conectado, está cableado internamente a los 5 volts con lo que yo, o a los 3 volts, a la alimentación del micro, para ser más genérico. Si yo desactivo el transistor o sea, este transistor nunca se va a poner en conducción. Con lo cual, no, digamos, el pin ese no va a estar conectado bajo ningún camino a VCC. Entonces, básicamente, cuando yo quiera poner un 1, a ver, lo que va a pasar es que para yo poner un 1 lo que voy a dejar es de drenar corriente, de tener un camino a ground por el pin. O sea, es como que la parte de... El camino que va a ground desde el pin no va a estar conectado. Entonces, por eso se drena la corriente desde VCC. Esto sería de explicar mucho más fácil con un pizarrón que ahora no tenemos, ¿no? Vamos a una parte por ahí más básica. Si yo digo una OR cableada o una AND cableada, ¿saben de qué estoy hablando? Me parece que no lo saben. Entonces vamos a ver eso. El tema es el siguiente. Supongamos que yo tengo varios dispositivos que generan salidas lógicas y quiero conectarlas al micro. Es decir, tengo, por decir algo, a ver qué podemos tener, 2 conversores analógicos digitales externos que ponen una salida en 1 para avisar que terminaron de hacer la conversión y yo los leo desde el microcontrolador. Un ejemplo muy rebuscado, pero la idea es que hay 2 periféricos o más externos que necesitan decirle algo al micro, todos por el mismo pin. De alguna manera yo tengo que implementar o un buffer bidireccional para que no colisionen las salidas de los distintos periféricos entre sí, o tengo que encontrar alguna forma de poder conectarlos a todos entre sí sin que estén en corto. Porque piensen que un periférico puede querer poner un 1 lógico y otro periférico quiere poner un 0 lógico, y ambos tienen que ser posibles de leer por el valor este de PXN. En un caso normal, lo que yo tendría es un corto entre la salida del 1 lógico de un periférico y la salida del 0 lógico de otro periférico. Estamos hablando siempre de periféricos externos al microcontrolador, no internos. Y estamos hablando de cosas que le conectamos al pin físico. Entonces, la primera alternativa que yo tengo es usar unos dispositivos lógicos que se llaman buffers bidireccionales, que permiten filtrar de alguna manera y desacoplar la salida de esos periféricos de la entrada física del pin. Y lo que yo hago es habilitar la salida de un puente entre la salida de cada periférico al pin en forma alterna. Es decir, primero conecto la salida del periférico 1 con el pin, leo el estado lógico, lo desacoplo, vuelvo a conectar la salida del periférico 2 con el pin, leo el estado, lo desacoplo. Pero eso me implica agregar una lógica extra entre los periféricos y el pin. Hay una solución más sencilla, que es que la salida del periférico no tenga, como tiene en este esquema, un flip-flop que puede forzar un 1 o un 0, sino que tiene una salida que solamente puede forzar un 0. Es decir, imagínense que sería como que entre el pin y VCC, entre el pin y GND hay una llave que yo puedo controlar, pero entre el pin y el VCC no hay nada. Entonces el periférico puede forzar un 0, porque puede cerrar la llave entre su salida y GND, pero no puede forzar un 1. Para forzar un 1 lo que hace es simplemente desconectar el 0 y dejar esa pata flotando. Eso por el lado del periférico. Por el lado del dispositivo que tiene que leer todas esas salidas juntas y evitar que se pongan en corto, hay lo que se llama esta resistencia de pull-up.
Porque fíjense que si yo solamente puedo forzar el 0, soluciono el problema del corto. Porque ¿qué pasa? Cuando un periférico quiere poner el 0 lógico, pone su conexión de salida a GND, fuerza el 0 lógico, y como los otros dispositivos o también fuerzan un 0 lógico poniéndolo a GND, lo cual no genera un corto, o simplemente dejan la pata flotante, con lo cual tampoco genera un corto, ¿sí? Entonces, por el lado del dispositivo, solucioné el problema del cortocircuito entre el 0 lógico de uno y el 1 lógico de otro. Por el lado del dispositivo que tiene que leer esa información, lo que yo hago es poner la resistencia de pull-up a BCC. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando un dispositivo fuerce el 0 lógico cerrando su cortocircuitando el pin a GND, está bien, se va a leer un 0 lógico, esta resistencia va a circular un poco de corriente, va a haber una caída de tensión y en este pin se va a leer un 0 lógico. Cuando todos los dispositivos quieran poner un 1 lógico, lo que van a hacer es simplemente desconectarse del pin, es decir, van a estar flotantes. Pero del lado del pin que se está leyendo hay una resistencia BCC. Entonces, el circuito de entrada del microcontrolador va a leer un valor cercano a BCC, ¿sí? Esa lógica que me permite conectar muchos dispositivos, o varios dispositivos, que pueden tener un 1 o un 0 lógico a la salida, pero que implementan esa salida solamente cortocircuitando la salida con GND y no con BCC, es lo que se conoce como una lógica cableada. Porque yo básicamente lo que estoy haciendo es una función OR o una función AND entre las salidas de todos esos periféricos y la entrada del microcontrolador. Ese es el sentido de que haya o no una resistencia de pull-up. Si yo necesito hacer esa lógica cableada, utilizo la resistencia de pull-up. Si no la necesito y me estoy comunicando solamente con un dispositivo, puedo tranquilamente desactivarla y hacer de cuenta que no la tengo. ¿Sí? ¿Decía Fernando? Sí, perdón. Ahí mandé un par de links, uno relacionado con el Open Collector y otro relacionado con lógica cableada para los que les interese ampliar los datos, ¿sí? Respecto de para qué serviría, el tema es así. Si ustedes tienen varias compuertas, quieren, por ejemplo, hacer una OR entre todas esas compuertas, por ahí necesitan poner un integrado particular que sea un OR. Si ustedes dejan habilitada siempre la resistencia de pull-up, porque la ventaja de conectar la resistencia de pull-up es tener o un 0 o un 1 visto desde un tester, ¿no? O sea, tengo una tensión cerca de 0 o tengo una tensión cerca de 1 si utilizo la resistencia de pull-up. Eso está bueno según lo que quiera hacer. Si, por ejemplo, no sé, quiero prender un LED, si quiero poner una compuerta, lo que sea, va bárbaro. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, como sucede o sucedía antes generalmente, que era, tengo varios flip-flops, quiero hacer un latch y todos esos latch ponerlo para hacer una memoria, yo voy a querer conectar todas las salidas y la forma de conectarlas es a través de cortocircuitarlas. Entonces, si yo llego a cortocircuitar para ahorrarme esa compuerta OR, lo que estoy haciendo es poniendo un montón de resistencias de pull-up en paralelo, ¿sí? Si pongo, porque por ejemplo, yo conecto 4 salidas o conecto 8 salidas, o pongo una compuerta OR o tengo que cortocircuitarla. Si lo cortocircuito, estoy dividiendo la resistencia de pull-up por 4 o por 8. Y entonces puede ser de que esté sobrecargando mucho el micro o que lo queme. Entonces la forma práctica de hacerlo es apagar esa resistencia de pull-up, con lo cual me estoy ahorrando poner una OR, estoy ganando velocidad porque tengo menos tiempo de propagación y además estoy cargando menos al circuito. O sea, todo tiene un motivo, todo tiene una funcionalidad. El tema es entender en qué caso nos conviene usarla y en qué caso no. Perdón. Digamos, como resumen de todo este tema de resistencia de pull-up, su función es cuando necesito conectar varios dispositivos a un solo pin físico, varios dispositivos de salida a un pin físico va a ser usado como entrada. Lo normal es que uno conecte un dispositivo físico a un pin de entrada y no 2 o más, ¿sí? Entonces, el reuso de la resistencia de pull-up es un caso particular cuando tengo más de un dispositivo que generan una señal que debe ser leída por el pin de entrada. Si no están en ese caso, no hace falta que tengan en cuenta la resistencia de pull-up, uno simplemente la deja deshabilitada y utiliza la lógica del flip-flop de salida para forzar un 1-0 lógico, el flip-flop de configuración del puerto si va a ser entrada o salida, y los dos flip-flops para leer el estado de entrada del pin.
Tengan en cuenta que toda esta lógica que les acabo de mostrar funciona en forma automática, es decir, uno configura los registros para una entrada o una salida, para una lectura o una escritura, y esto funciona solo. Es decir, uno, desde el punto de vista de software, lo que hace es escribir en una dirección de memoria específica un cierto valor, y toda esta lógica se adapta a eso, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos un poco de assembler y, digamos, la estructura interna del microcontrolador, cómo esa escritura a un registro, que es una posición de memoria, visto desde el procesador que tiene este microcontrolador, termina siendo estas señales que uno ve en estos flip-flops. Es decir, este flip-flop que estoy marcando en el centro es lo que se ve desde el punto de vista de software como una posición de memoria, donde lo que yo escribo en esa posición de memoria físicamente termina siendo un valor de tensión en los pines de salida, ¿sí? Pero, digamos, de a poco, eso lo vamos a integrar un poco más con software y ahí probablemente quede más claro. Desde el punto de vista de lo que vemos en esta clase, la idea es que tengan una idea de cómo es la estructura interna de un puerto, que el puerto lee y escribe valores, que es configurado si entra o sale, y que esa configuración afecta a la conexión de todo lo que hay en el microcontrolador con el pin físico, ¿sí? Eso como resumen de la clase. Ahora sí, podemos seguir la ronda de preguntas, dudas, cuestiones. Se fueron todos, se durmieron todos. Están viendo Netflix y no me dicen. ¿Se entendió algo? Bueno, sigamos avanzando. ¿Quieren cortar un rato y socializar un poco? La idea, digamos, la clase, si no me equivoco, para la clase de hoy, creo que ya era el objetivo de la clase de hoy. A ver, vamos a ver el cronograma. ¿Cómo vienen llevando mientras, chicos, el tema este de la cuarentena? Entonces, a ver, para que haya una pregunta. Bien. El flip-flop de arriba, si entra o sale una señal. Sí, es decir, si voy a usar esa pata física para poner una señal internamente desde mi controlador hacia afuera, o si la voy a usar para leer una señal exterior. Sí, esa es la función del flip-flop de arriba de todo. Sí. Bueno, del flip-flop y toda la lógica asociada que tiene alrededor. Pero sí, esa es la función. El de abajo en realidad creo que es el de sincronización, o sea, el de sincronización de lectura. El de abajo de todo. Sí, los dos de abajo que están en un recuadro son de sincronización de lectura, el del medio es el que fuerza el valor de salida y el de arriba de todo es el que configura el pin como entrada o como salida, desacoplando la salida. Igual les comento, esto es, o sea, está bueno que lo entiendan y que lo sepan, pero tampoco se vuelvan demasiado locos si no lo entienden ahora. O sea, lo van a ir viendo a medida que vayan viendo los registros que tienen que tocar para configurar. Ahí le va a empezar a caer la ficha de, este registro lo que me está tocando es esta parte del circuito, este registro me está tocando la parte de abajo. Para que estoy leyendo las preguntas. Osciloscopio portable. Osciloscopio portable tenía una solución, Pedro, por si quieren armarse uno. Sí, el tema del osciloscopio portable con Arduino es que el conversor analógico digital del Arduino trabaja a una frecuencia muy baja. ¿Vos lo estás preguntando para armar un proyecto o para tener un osciloscopio en tu casa para poder ver algo? Pues si es para ver algo con un osciloscopio, hay un microcontrolador un poco más potente que vale más o menos lo mismo, que es un microcontrolador más grande con un conversor AD más rápido que puede llegar hasta 1 MHz. Pero, digamos, la idea era que tengan un proyecto de eso como para poder medir en su casa, pero es como que escapa un poco a lo que queremos hacer en el curso. Sería una receta cocinada para que tengan un instrumento de bajo costo, pero sin meternos mucho en cómo funciona. El Arduino creo que eran 200K, si no me acuerdo mal, la frecuencia máxima de conversión, y el microcontrolador este era 1,5 megas. De hacer unos, digamos, con Arduino, lo máximo que se puede trabajar son señales de audio, no más que eso. Pero, yo vi una plaquetita o un osciloscopio que es una plaqueta con un display de más o menos unos
15 o 20 centímetros por unos 15 o 20 centímetros. Está alrededor de unos 300, 400 pesos. Lo vi Perdón, a 2.400 pesos. en un Yo lo sitio busqué. de internet, Wish, voy a pasarle el link. No es óptimo, pero quizás esté buscando, se puede llegar a encontrar este mismo módulo en otro lado. Es monocanal, es una plaquetita que ya viene soldado el display y todo, con los controles, todo. Y la idea es que incluso se vende como el Arduino, con un, ¿viste, gabinete de acrílico transparente? Sí, yo Que lo he visto, pero está a 2.400 pesos. Me pareció que pedirles que gasten 2.400 pesos en este momento es una locura. Lo más barato que encontré fue ese procesador, pero hay que armar el proyecto 1, es el microprocesador pelado. Ahora los busco un momento en Mercado Libre y se los muestro. Aguárdenme que lo busco. Sí, fue una posibilidad que estudiamos, digamos, que tuvieran un instrumento de medición para así poder hacer el proyecto, pero lamentablemente los costos se fueron demasiado altos. Sí, eso puede Aguardan ser. un momento. Y así en este momento yo lo estoy pasando también si lo encuentro. A ver, ahí está, acá lo tengo. Aguarden un momento que ahora les comparto la pantalla. Ahí está. Esto es a lo que se refería Fernando. Es un osciloscopio digital de más o menos 1 MHz de ancho de banda, pero su costo ahora son 3.700 pesos, lo cual es como un poco alto para un proyecto de la facultad. ¿Sí? Lo que yo estuve investigando en su momento, pero bueno, finalmente la reunión de cátedra consideramos que complicaba más que sumaba, es utilizar este microcontrolador, que físicamente es muy parecido a los Arduino, pero es bastante más potente. Este microcontrolador tiene un conversor analógico digital interno de 2 MHz, entonces uno podría llegar a hacer un osciloscopio bastante berreta, pero de 1,5 MHz de frecuencia, y lo que uno haría sería conectarlo a la PC y hacer toda la parte de visualización de la señal con la PC. Es decir, uno usaría esta plaqueta como un conversor analógico digital rápido y semi-inteligente, y utilizaría la PC para mostrar los datos. Esa era una idea que hablamos antes de que empezara el curso, como para que ustedes tuvieran un instrumento de medición accesible, pero al final llegamos a la conclusión de que complicaba más de lo que sumaba. Si alguno de todos modos quiere encarar por ese lado, yo estuve viendo el tema y, digamos, contáctense en forma particular y vemos de cómo implementar uno. ¿Mm? Bueno, siguiente pregunta. Bueno, igualmente siempre estamos accesibles por correo electrónico para dudas o consultas. Revean el capítulo de los valores de tensión máximos, revean el capítulo del capítulo 3 de pines, es el capítulo 3 si no me acuerdo mal. Es la sección 14 IO-ports en la hoja de datos que tengo. Vuelvan a leer ese capítulo, vuelvan a ver la parte final de valores y obviamente consulten todo lo que surja. No se desenganchen y no le pierdan el ritmo a la materia, porque digamos, este es el primer tema, la semana que viene hay otro tema, la semana que viene hay otro, y se van sumando. Perdón, hola, ¿cómo están? A mí me quedó una duda de lo anterior que dijeron. Sí. ¿Qué parte? La parte de deshabilitar o no la red de pull-up. Sí. No me cierra bien. ¿Cuál es la duda respecto a esa AND que hay arriba a la derecha? Y después hay un inversor, ¿no? esta de acá?
Sí. Sí. Bueno, esta lógica, digamos, no quisimos meternos mucho en la lógica esa como para no embarullar más de lo que hay, pero bueno, lo analizamos en detalle. La idea es, yo finalmente lo que quiero es que este transistor esté cortado, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate que hay una doble inversión porque el transistor tiene un pequeño circulito ahí, que es un inversor, y tiene el representado un inversor físico acá con el triangulito y el punto, ¿sí? Así que bueno, esto lo obviamos y hacemos de cuenta que el transistor está conectado directamente a la salida de la AND, Ok. ¿sí? Fíjate que la señal PUD significa Pull Up Disable. Es decir, cuando yo pongo un 1 en Pull Up Disable, es decir, quiero deshabilitar el Pull Up, ese 1 se transforma en un 0 por el circulito chiquito que hay arriba de todo, y finalmente a la AND le está entrando un 0. Y cuando a una de las entradas de la AND le entra un 0, acá sale un 0, acá hay un 0, entonces este Sí, transistor se está cortado. deshabilita. Deshabilita. Esa es la primera señal que deshabilita. La segunda es, yo digo que este pin funcione como salida. Cuando yo digo que este pin funcione como salida, lo que tengo es un 1 a la salida del flip-flop de arriba de todos, que es el que configura si es entrada o salida. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, te como yo sigo. tengo un 1 en ese flip-flop, al igual que la señal PUD, ese 1 se niega con este circulito chiquito, pasa a ser un 0, vuelvo a tener un 0 a la entrada de la AND, vuelvo a tener un 0 a la salida de la AND, deshabilité la resistencia. Es decir, que cuando yo configuro el puerto como salida, también deshabilito automáticamente la resistencia de pull-up, lo cual tiene sentido porque la resistencia de pull-up se usa cuando el periférico, el pin funciona como entrada. ¿Sí? Esas son las dos señales. Y la tercera es, cuando yo escribo un 1 lógico, independientemente de cómo está configurado el pin como entrada o salida, cuando yo escribo un 0 lógico, independientemente de cómo esté configurado como entrada o como salida, ese 0 lógico deshabilita la resistencia de pull-up. Es decir, que yo la resistencia de pull-up la puedo deshabilitar escribiendo uno en la señal PUD, configurando el pin como salida o escribiendo un 0 lógico como valor de salida. Y esas son las tres condiciones que convergen en la AND que deshabilitan el MOSFET que está en serie con la resistencia de pull-up. Impecable, Esa es un gracias. poco la lógica esta. No, por favor. Digamos, tratamos de no meternos mucho tanto en esa lógica como en la lógica que hay acá abajo de WPX o WRX, porque ya de por sí el diagrama es bastante embarullado, pero una vez que entiendan la idea, digamos, la función de cada flip-flop, como dijimos, configurar la función del puerto, configurar el valor del puerto, configurar el valor leído de pin, pueden meterse en estas señales y ver cómo afectan al flip-flop y qué terminan generando la salida. Les hago una pregunta. ¿En la teórica llevan a ver algo de las memorias que tiene este micro? Sí, ¿Sí? sí, vemos. Buenísimo. Cuando hablamos de registros, ¿tienen en claro de qué estamos hablando exactamente? O sea, ¿saben No, si...? no del todo. No del todo. Perdón, acá surgió una duda con el tema de la entrega de los trabajos prácticos. Ah, bueno, vamos. Con la entrega de los trabajos prácticos, nuestra idea es, bueno, tenemos la clase de hoy, la clase que viene, que vamos a ver un poco cómo se usa toda esta lógica que vimos para prender un LED. Después de eso va a haber una clase de assembler, y después de eso va a ser la fecha de entrega del primer trabajo práctico, que también es prender un LED, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es de alguna manera ir retardando el inicio de la entrega de los trabajos prácticos, como para que ustedes tengan todos los elementos para poder hacerlos. Y después de eso, sí, la entrega de los trabajos, la idea es que haya más o menos 2 semanas de tiempo entre la clase en que nosotros presentamos el tema y la fecha de entrega del trabajo práctico, ¿sí? Eso es más o menos el cronograma que manejamos. Todavía no lo tenemos totalmente definido, pero calculen que el primer trabajo práctico, la idea es que lo entreguen dentro de 3 semanas aproximadamente. Otra cosa, la entrega de los trabajos prácticos es dependiente de cada curso. Puede ser el curso los martes o los jueves, lo haga en otro momento. Nosotros, digamos, la política que tomamos fue tratar de primero presentarles todos los temas antes de pedirle el trabajo. No obstante eso, si ustedes quieren ir adelantándolo, pueden entregarlo antes, ¿sí? Sobre todo porque los primeros trabajos prácticos son relativamente sencillos. Los de periféricos sí son un poco más complicados y seguramente
la entrega va a ser más cercana a la fecha de vencimiento. Pero los primeros 2 o 3 trabajos, si quieren entregarlos antes, no hay ningún problema al respecto. ¿Se pueden presentar en Protoboard? La idea de los trabajos es que suban el código fuente a GitHub. De eso vamos a hablar en la clase también de ciclo de desarrollo. Ahí les vamos a presentar también el repositorio donde entregan las cosas. Y la idea es que el trabajo sea un código fuente entregado en ese repositorio con un pequeño informecito de qué es lo que hicieron. Ah, ok. Tengan en cuenta que no va a haber entrega física de hardware, de nada. Sí, no vamos a poder ver las cosas. A lo sumo si lo pensé que quieren. tipo Si foto o tipo... Si quieren, sí, qué sé yo, no, la verdad que no lo vamos a pedir. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es bajarlo, ensamblarlo, meterlo en el micro y ver si funciona. Claro. Si funciona, ok, y si no funciona, bueno, veremos qué es lo que pasa. Le pegaremos una mirada también al código, a grandes rasgos. No hay ningún TP que el código sea demasiado excesivo en tamaño. Todo debería resolverse bastante rápido. Sí, digamos, en una hoja A4 de código debería entrar perfectamente. Es decir, que armar el circuito sería para probarlo nosotros. No se escucha, yo no... Perdón, lo escuché entrecortado. Se entrecortó, pero creo que pude integrar la información. O sea, armar el circuito es básicamente Ahí. para que vos pruebes que la cosa está funcionando. ¿El Proteus lo muestra? Claro, sí, eso decía. El Proteo lo pueden usar. Lo pueden simular. Yo la verdad que nunca lo usé, pero los chicos que lo usaron dicen que simula bien. O sea, podría ser una opción. Tengan en cuenta, es un paquete de software bastante grande. Estamos hablando de casi 1 giga más un Visual Studio incluido. Digamos, A ver, básicamente, si no les queda más remedio que usar Proteus, úsenlo, pero no es lo más yo aconsejable. les recomiendo que para sacarle el Tienen- poco jugo que le vamos a poder sacar a esta materia, y es mejor tener el hardware y probarlo en el hardware. Tal vez sea, depende de cómo sigan su carrera, por ahí es la única vez que van a trabajar con un micro físico, digamos. No. Lo de Proteus era porque se subieron un tutorial en las clases teóricas, creo, en la parte de la teoría. Sí, porque el tema con eso es porque no sabíamos que en el momento en que decidimos eso, no sabíamos que Mercado Libre tenía algunos proveedores que estaban entregando hardware. Entonces dijimos, bueno, si nadie tiene nada parecido a un micro, bueno, por lo menos tengan un simulador. Pero dado que hay una entrega de hardware que está a 300 pesos, un Arduino Nano, recomendamos enfáticamente ir por ese camino y no usar el simulador. A ver, si alguien lo entrega con el simulador, no es que no va a probar porque lo trajo en el simulador y no en hardware real. Simplemente creemos que va a ser bastante más costoso hacerlo andar en el simulador que usando el hardware real. Con respecto a la fecha de entrega del TPO, del trabajo práctico obligatorio, estaba viendo, tenemos planificada para dentro de 1, 2, 3 semanas el primer TP. El primer TP, que es prender un LED en 3 semanas. El segundo TP, que es prender 4 LEDs en la semana siguiente. Y el otro TP, que es una vez que uno prendió los LEDs, desplazarlos entre sí a la siguiente semana. Es decir, dentro de 3 semanas viene una entrega secuencial del TP1, 2 y 3. Son todos muy parecidos entre sí. Una vez que resuelven uno, hacer el 2 y el 3 no tiene mucha dificultad, por eso los pusimos con una semana de diferencia cada uno. Igual vamos viendo, si vemos que por alguna razón esto se complica, lo extendemos, pero tengan en cuenta que eso hace que se junte tiempo con los otros trabajos. Nosotros preferimos que estos primeros 3 TPs, que están muy relacionados entre sí, se entreguen con una semana de diferencia y que los trabajos prácticos de periféricos se entreguen con 2 semanas de diferencia. Tengan en cuenta que le estamos poniendo onda para no perder la cursada, ¿no? Esta materia históricamente es distinta, se presenta un trabajo un poco más grande, integrando varias cosas. La idea es tratar de conservar el espíritu de la materia de manejo de periférico y de aprender a manejar el micro, haciendo una tira de ejercicio que en realidad son bastante sencillos. O sea, en una semana deberían recontra cocinarlos, aún atendiendo otras materias. Y si se les complica, también tienen la posibilidad de escribirnos y de poder, de que podamos ir trabajándolo juntos. Bueno, Sí. nada, eso. Sí, porque, digamos, la idea de esta materia es una materia fuertemente práctica. Digamos, esta materia no tiene así como mucha teoría o cosas profundas, no nada que ver con lo que sería física, matemática, teoría de control, etc. Esta es una materia eminentemente práctica.
pero para hacerlo práctico uno tiene que hacer mediciones, tiene que hacer trabajo de laboratorio, tiene que hacer, digamos, tiene que usar osciloscopios, generador de señales, programar sobre un hardware real, etcétera. Y todo eso con el tema de hacerlo a distancia se complica bastante. Entonces, digamos, tratamos de reducir el hardware a lo mínimo indispensable, pero que sea un trabajo sobre hardware real, no un trabajo sobre solo simulación o solo compilar un programa. Porque precisamente lo interesante de esta materia es que uno hace una experiencia de diseño sobre hardware real, conectándolo a cosas reales y, digamos, trabajando con señales reales, no con una simulación de computadora. Pero bueno, esa es la idea en el caso normal de la materia. Ahora, dada distancia, eso se dificulta muchísimo porque obviamente casi nadie tiene algo parecido a un osciloscopio o un generador de señales en su casa, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo que les pedimos es si pueden ir por el lado de Arduino, hacer la implementación sobre el hardware real y subir el código al repositorio, que nosotros, como decía Fabricio, lo que hacemos es recompilar ese código que ustedes subieron, bajarlo a nuestras placas y probarlo ahí. Al Tinkercad no lo conocía, lo voy a mirar. No conocía Tinkercad, lo voy a ver. Igual, digamos, de vuelta enfatizamos el tema de usar hardware real, pero lo vemos y vemos si se puede utilizar para esto. ¿Dudas, consultas? Bueno, todo claro, gracias. ¿Algún comentario de las teóricas? O, digamos, como alguna cosa que les parezca de las teóricas que nosotros le podemos transmitir a Guillermo? ¿El material está bien? ¿Faltaría algo? ¿Hay algún tema que quizás puedan ver, les gustaría verlo de algún otro lado? ¿O no se entiende? Perfecto. Tengan en cuenta, otra vez, repito que esto es todo experimental para nosotros incluso, ¿no? Tuvimos que reinventar la materia en menos de un mes. Yo estimo que sí, que con las teóricas basta, más leer la hoja de datos. Digamos, el material esencial que necesitan es entender la hoja de datos, que es larga, pero van a ir viendo fragmentos a medida que vayan necesitando configurar periféricos, y el set de instrucciones, digamos, que tiene algo como 100 y pico de instrucciones, que muchas son muy parecidas y que básicamente con aprender a leer el set de instrucciones, con eso están bien. Si cuando necesiten usar algo o hacer o implementar algo, van a ir al set de instrucciones, lo van a leer, van a buscar a ver qué es lo que se parece más a lo que necesiten y lo van a usar. Con eso ya les debería bastar para poder hacer algo, digamos, para poder hacer los TPs, los TP que hay que entregar, y después más adelante si quieren hacer alguna otra cosa. Sí, eso es importante, digamos, siéntense y empiecen a experimentar porque es ahí donde surgen las dudas. Digamos, contado así como les leí la hoja de datos, parece bastante simple. Ahora, cuando uno dice, bueno, voy a conectar el LED, bueno, necesito que el LED tenga 5 mA, le pongo una resistencia de 330 ohms, ¿qué es lo que pasa? Tengo los 5 mA, el LED se ve, pero se ve medio opaco, ese tipo de cosas. Por eso, vayan instalando el entorno de desarrollo, vayan consiguiendo la placa. La idea de la clase que viene es explicar cómo se prende un LED. Digamos, va a ser un LED distinto al del trabajo práctico, si no, no tiene gracia, pero la idea es que ya empecemos a trabajar con hardware en la clase que viene. Si tienen algún problema con eso, algún problema de instalación, o Linux, o Windows, o algo no anda en Windows 10, o traje una placa china que es un clon del Arduino, pero no me están dando, contáctense con nosotros y vemos de que tengan eso andando. ¿Sí? Sería importante que para la clase que viene, a más tardar para la otra, tengan todo el entorno de desarrollo instalado, la placa conectada, que lo reconozca el puerto, que puedan bajar el blinking LED escrito en C de Arduino y el LED se prenda. Eso que vimos la clase pasada de cómo probar una placa Arduino. Y bueno, y si tienen dudas o consultas, de vuelta, estamos a tiro de correo electrónico. No se desconecten y no se dejen estar, sobre todo, porque esta es una materia de mucha prueba y error.
requiere bastantes horas de probar cosas, sobre todo en las primeras etapas. Después cuando ya más o menos le agarran el ritmo, pueden regularlo, pero inicialmente hay que experimentar mucho hasta encontrarle la vuelta a las cosas. Quiero hacer una... Perdón, tomando mate. Me dijo Fabricio, esta es una clase nueva para nosotros, no la solíamos dar así, y bueno, todos nos estamos adecuando a los tiempos actuales, ¿no? Comentado eso, les pregunto a los alumnos, a quien quiera tirar una opinión, un comentario o algo de cómo están viendo estas clases, qué les parece bien, qué les parece mal, qué corregirían, no, para tener sugerencias y tratar de mejorarlas también. No, las clases están perfectas para mí. Yo tengo una pregunta y si se puede en algún momento hacer tipo una explicación, aunque sea resumida, de GitHub para poder sacarle el jugo al máximo. Yo más o menos lo usé, pero para poder sacarle el jugo al máximo de los historiales, esas cosas de la versión. No sé cómo va a ser la dinámica con GitHub. No sé si vamos a usar GitHub, el Classroom de GitHub, digamos, el repositorio de Classroom. La idea es que hagan la entrega en el repositorio de GitHub, sí. Por ahí no va a ser un control de versión muy intensivo, no es que van a tener, por decir algo, 5 iteraciones del código. Normalmente va a haber 2, como mucho 3, pero la idea es que lo usen como herramienta. Sí. Podemos hacer una demostración rápida de cómo usar GitHub. Entiendo que en la clase de entorno de desarrollo va a estar incluido eso también. Lo tenemos que terminar de ajustar entre nosotros 3, pero la idea es que en la clase en la cual presentamos el entorno de desarrollo también hablemos de cómo guardar el código en GitHub, cómo hacer un control de versión muy básico. No nos vamos a meter en cosas muy profundas como el merge de 2 ramas. Eso, tengo la rama de desarrollo y la rama de producción y hago un merge. No, ese tipo de cosas no. En principio vamos a usar el repositorio casi como un disco externo donde vamos tirando código. Eso inicialmente. Y les vamos a presentar, digamos, cómo es el uso normal de eso, pero sin llegar a exigirlo, porque de vuelta estamos haciendo proyectos que, digamos, la envergadura del proyecto hace que no se llegue a utilizar esa funcionalidad. Pero entendemos que tienen que conocerla. Como idea del GitHub, resumiendo, básicamente el concepto es: en lugar de que ustedes nos pasen por WhatsApp, por mail, etcétera, un ejercicio que nosotros lo corregimos, lo respondemos sobre el mismo correo, etcétera, etcétera, es unificar, primero una forma de entregar todo. Es por GitHub. Segundo, cada GitHub, digamos, tendría un título en donde ustedes pueden poner, por ejemplo, ejercicio 3 o práctico 3, ¿no? Ahí pueden subir ustedes, por ejemplo, código, pueden subir fotos, pueden subir lo que quieran, PDF, lo que... Capturas de pantalla de lo que van haciendo. Exactamente. Y todo eso quedaría junto, como en un paquete. Y además, nosotros, en la medida que vamos corrigiendo, podemos ir creando lo que se llaman issues. Los issues son como pequeños problemas que vamos detectando, errores, problemas, esas cosas en donde le pedimos o que nos expliquen, o que lo solucionen, que lo modifiquen, esas cosas. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio y, por ejemplo, tienen 3 errores, van a encontrarse con 3 issues. En el issue le decimos, no, mira, esta solución está mal, tendría que usar otra, por esto, esto y esto. Ustedes lo corrigen y cierran el issue. Entonces, la idea es que al final el ejercicio está terminado y queda como una especie de historia clínica sobre cómo empezaron, cómo siguieron, cómo terminaron. Toda la documentación queda empaquetado y es como que queda todo unido. Es mucho más fácil de entender, de ver, de corregir, todo, ¿no? Y eso queda para cualquiera que lo quiera ver después. No sé si se entendió. Sí, digamos, a la escala que estamos haciendo las cosas acá, es hasta, diría, innecesario un repositorio y genera una pequeña sobrecarga de trabajo. Pero en un entorno de producción de software para microcontroladores o para sistemas embebidos en general, es muy usado y es casi indispensable en este momento. De hecho, Fabricio puede hablar mucho al respecto.
pero por eso nos parece importante que lo conozcan, que sepan que existen y que tengan una mínima noción de cómo es su uso. Eso también está asociado también a muchas cosas que son prácticas de desarrollo de software, diseño iterativo, las metodologías ágiles, etc. No nos vamos a meter con todo eso porque sería casi un curso de ingeniería de software, pero sí que sepan que son herramientas que se están empezando a usar, que se las van a exigir en los trabajos y que empieza a ser la forma más o menos estándar de hacer software para dispositivos electrónicos. Para que tengan una idea, en los últimos 10 segundos, hay distribuciones de Linux, como el Arch Linux, todo, en donde usan un repositorio de bit externo, que puede ser el GitHub, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un proyecto, algún proyecto bárbaro, de software o hardware, ¿no? Ustedes suben ahí la última versión, suben una versión. Uno desde el Linux ya tiene todo integrado para descargarse el código fuente, compilarlo y usarlo, configurarlo todo. O sea, que es algo muy práctico, muy útil y muy rápido. Es casi transparente, ¿no? Si alguien detecta un bug, se le cuelga, hay un problema, un bug o algo, uno genera un issue. Entonces el desarrollador lo que hace es ir cerrando los issues, ir corrigiendo el código, va subiendo las actualizaciones, ¿no? Y todo eso va quedando como diferentes versiones. Tienen todas las versiones. Ustedes pueden elegir qué versión usar, ven qué bugs hay. Incluso ustedes mismos pueden corregir los bugs para que entren al proyecto, todo. O sea que es algo muy utilizado hoy en día. Bueno, una cosa que podemos hacer es poner un pequeño tutorial de GitHub en el Classroom de la materia, cosa de que, digamos, lo puedan ver. Vamos a tratar de encontrar alguno en castellano y sencillo, como para que ustedes tengan una idea de a qué apunta usar un repositorio, ¿sí? Digamos, tratamos de no extendernos mucho en esos aspectos que son medio colaterales a la materia, porque ya de por sí es complicado dar la materia a distancias, encima agregamos material adicional que no tiene que ver con el núcleo de la materia, es como que los sobrecargamos de información. Pero bueno, entendemos también que si les pedimos que usen esa herramienta, es lógico que les demos también alguna información sobre cómo usarla, más allá de que va a haber una clase sobre eso cuando veamos el entorno de desarrollo. Así que bueno, tomamos nota y vamos a subir al Classroom un tutorial y una descripción de GitHub y del control de versiones en general. Perfecto, bienvenidos a su tutorial. Mandalo. Sí, yo lo busco, lo subo y mandamos un correo. Cuando subimos algo al Classroom les debería llegar un correo avisando que subimos material nuevo, así que ni bien lo subo ya les va a quedar. Mandanos el tutorial, así lo subimos. O subilo vos, si lo tenés. ¿Ellos pueden subir cosas a Classroom? Porque sí. Yo puedo subir, pero creo que los alumnos solo como entrega. Sí, mandanos el tutorial por correo electrónico a cualquiera de los tres y lo subimos al Classroom. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Si no, bueno, damos por finalizada la clase de hoy en este sencillo pero emotivo acto. Bueno, si no, cualquier cosa, estamos de vuelta al alcance del correo electrónico y por favor no se duerman, no se desconecten y no se cuelguen con la materia, porque como les digo, es mucha práctica. Las cosas se aprenden más haciéndolas que leyendo algo. O mejor dicho, uno lee algo, prueba si entendió lo que leyó, le obtiene el mismo resultado que lo que dice lo que uno está leyendo que se hace. Si se obtiene, sigue leyendo. Si no se obtiene, vuelve a releer para ver si está haciendo las cosas bien. Así es un poco la dinámica de aprendizaje con esto. Bueno, sin más para decirles, que tengan buenas noches y nos vemos el miércoles que viene para aprender un LED. Nos vemos. Creo que la grabación se va a subir automáticamente al invite de la reunión, que lo pueden ver en Calendar. Igualmente seguramente lo mandemos por mail. O lo subamos a Classroom si se puede también. No sé cuánto va a pesar esto. Ok, gracias. Probablemente sea un link, ni siquiera te baja el archivo. Debe ser un link que te lleva después a la grabación. Perfecto, gracias.
Bueno, nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Hasta luego, buenas noches.